agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos a este culto, esta fiesta, pero también este diálogo contigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que ahora tenemos de escuchar tu palabra. Y a mí, Padre, solamente permíteme ser ese instrumento, un instrumento que utilizas tú para edificar a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Creo que sí se escucha un poco mejor el micrófono hacia allá atrás. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar con la temática que establecimos para este mes, que hemos titulado como algunos eventos maravillosos de Jesús. Nos encontramos con algunos de ellos que podrían hasta resultarnos enigmáticos, porque tiene todavía ciertos misterios sobre lo que acontece, y hay algunos de estos eventos extraordinarios de Jesús que nos podrían incluso dejar con ciertas dudas, pero vamos a darnos cuenta que son dudas que no son necesarias responder. En una primera instancia, estamos hablando de la transfiguración de Jesús. Han de saber, hermanos, que mi suegra vivía allá por Nesa, y ella, la iglesia a la que acudía, una iglesia católica, se llamaba Iglesia de la Transfiguración. Por eso, para mí es importante esta predicación, porque me permitió entender, bueno, ¿y sabrán qué es transfiguración? ¿De qué se trata? Hoy saldremos de este templo sabiendo qué es eso de la transfiguración. Y vayamos al pasaje que leímos en Marcos, aunque también es mencionado por otros evangelios y también los vamos a estar revisando. Vamos a ver este pasaje tal como se ha tomado del texto. La narración hecha por el evangelista Marcos y que también va a describir Mateo y Lucas. Son los escritores de la transfiguración. Vamos a dar una revisada. Pero para entender, hermanos, un pasaje de la Escritura, muchas de las veces es importante irnos a qué pasó antes de ese evento. Vamos a dar una revisada del capítulo anterior, hermanos. Si ustedes ven en los títulos que ya tienen algunas de las Biblias de Marcos capítulo 8, van a ver una serie de eventos que ocurrió antes de la transfiguración. El caso de la Biblia que yo tengo dice, por ejemplo, 8.1, alimentación de los 4,000, demanda de una señal, se enfrenta a los fariseos, la levadura de los fariseos, luego un acto milagroso, un ciego sanado en Betsaida, después uno de los eventos más impactantes en la vida de los apóstoles, la confesión de Pedro. Recordamos cuál es. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, en el verso 29. Y después de esta confesión de que Jesús es el Cristo, de acuerdo a la conclusión que llega Pedro, Jesús anuncia su muerte. Qué raro, ¿no? Les acaba de decir, soy el Cristo. Bueno, les acaba de reconocer. Sí, ustedes lo dijeron. Pero ahora les anuncio que voy a morir. En este contexto, hermanos, qué difícil para los discípulos ir entendiendo toda la serie de información que les va llegando en un periodo tan corto. Dice el capítulo 8, en verso 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Pero si te acabamos de decir que tú eres el Cristo, sí, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Y sigue diciendo ese verso 31, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Pero Jesús, te acabamos de reconocer como el Mesías, como el Cristo, el prometido. ¿Cómo nos vas diciendo esto? Y Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús también está diciendo, yo sé que voy a padecer mucho.
Oye, ¿que no habías ya padecido varias cosas en tu vida? No, yo sé que voy a padecer mucho. Jesús también está mostrándonos que Él sabía que va a ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes y por los escribas. Pero dice el verso 31, y ser muerto. Jesús, te acabamos de decir que eres el Mesías, que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de acuerdo a la narración de Mateo, y nos dices que te vas a morir. ¿Te van a matar? Qué difícil para los discípulos y para Jesús también, ¿no? Porque le está diciendo, sí, después de que voy a ser desechado, voy a ser muerto. Aunque también les dice la conclusión de ese versículo, y resucitar después de 3 días. Jesús, no te entendemos, o sea, ¿a qué te refieres? La gente puede resucitar, no, si yo no quiero que nunca mueras, yo quiero que tú vivas eternamente, y dices que te van a matar y vas a resucitar, no, el discípulo tal vez no alcanzaba a comprender esa palabra. Qué raro. Acabamos de reconocer a Jesús como el Mesías. Te hemos estado siguiendo durante todo un periodo de tiempo. Sabemos que por lo que has hecho eres el Mesías prometido y lo que creemos es que vienes a dar libertad a tu pueblo. Y ahora nos dices que vas a sufrir, que vas a morir y después resucitar. Pues ¿qué no eres Dios con nosotros? ¿No eres el Cristo? Pero todavía se tensa un poquito más la situación, hermanos. Dice en el 9, versículo 2. No, perdón, en el capítulo 8, versículo 32 y 33. Un pasaje doloroso. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El que le acaba de decir, eres el Cristo, cuando escucha, es necesario que yo vaya y muera, le dice, no vayas. Qué feo le dice, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás. Pedro, imagínense la situación de Pedro, o sea, su mente seguramente estaba explotando ahí porque no entiendo, no estoy entendiendo qué es lo que está pasando aquí con mi maestro. ¿Por qué me dice, quítate delante de mí, Satanás? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es en este contexto, hermanos, que se da el pasaje de la transfiguración, el pasaje en el que vamos a referirnos hoy y que creo que tiene enseñanzas para nosotros. Porque sigue diciendo ahora el versículo 2 del capítulo 9. 6 días después, ya pasó un poquito de tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Pareciera, hermanos, que lo acontecido 6 días antes, pues ya pasó. Pero ahora tenemos a Jesús, quien ya sabe Jesús lo que va a pasar con él, sabe perfectamente lo que va a ocurrir en el futuro con él. Ya les demostró a sus discípulos lo que va a pasar con el Maestro. Pero ahora decide Jesucristo tomar un tiempo aparte, un tiempo de meditación, solo con algunos de sus discípulos. Solo va a llevar a este evento a 3 de ellos, a un momento de mucha intimidad. Y a eso me refería, hermanos, con la introducción de, claro que nos podemos quedar con dudas. ¿Por qué llevó solo a Pedro? Quien había sido el portavoz de la declaración de los apóstoles, ¿no? Declarando, tú eres el Cristo, pero después le había dicho, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué llevó a Jacobo?
Tal vez porque es de los primeros apóstoles a los que llamó, una manera en la cual le agradece Jesús a Jacobo. ¿Por qué llamar a Juan? Tal vez porque pues es el discípulo amado, así se interpreta él. Son de las grandes dudas que van a quedar, hermanos. ¿Por qué específicamente a estos tres? Jesús sí sabía por qué. La Escritura no nos permite decir enfáticamente es por esto y por aquello. Pero lo que es la realidad de la Escritura es Jesucristo. En ese momento de enorme intimidad decide llevar a tres apóstoles que van a estar en otros momentos también con él, que son apóstoles emblemáticos para el ministerio de Jesucristo. Así que entre los 12 escoge a 3 de ellos y ahora les va a decir, vamos a ir a una montaña alta. Otra de las dudas que nos van a quedar, hermanos, ¿a qué montaña se los llevó? Una información que ha generado siglos de búsqueda de cuál es el monte de la transfiguración. Unos dicen que es tal monte, pero no, porque en la punta había una fortaleza y pues por lo que dice el pasaje había soledad, estaba tranquilo. Otros dicen el monte Oreb, pero por lo que sigue dice no da los tiempos de acuerdo a lo que describen los evangelistas. No es necesario saber cuál es la montaña, hermanos. No nos inquietemos por no saber cuál es la montaña de la transfiguración. Lo único que sí sabemos es que era una montaña alta y alejada de la gente. Y ahí, hermanos, va a ocurrir un fenómeno que seguramente ninguno de los apóstoles, de los 3 apóstoles que iban con él, se podía imaginar iba a vivir. Verso 2, nuevamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Interesante, hermanos, la palabra transfigurar. No es una palabra que ocupemos en nuestro catálogo cotidiano de pláticas con los vecinos o con los amigos, ¿no? Me voy a transfigurar. No la utilizamos constantemente. La palabra griega que es utilizada en este pasaje, a ver si les suena familiar. Cuando vamos al griego, dice metamorfote. Creo que eso ya nos suena un poquito más familiar. Reina Valera, la versión que estamos utilizando, la va a traducir como transfigurar. ¿Por qué? Porque la palabra más cercana es latina, transfigurare, y significa hacer cambiar de aspecto. Entonces dice la traducción Reina Valera, bueno, pues eso es lo que pasó. Cambió de aspecto. Pero si nos vamos a la palabra griega metamorfote, podemos entonces entender que el cambio es un poquito más profundo que simplemente cambiarse de ropa. Es un cambio que incluye el aspecto. Porque podríamos decir, transfigurarse, pues se corta el cabello y ya me cambié, ¿no? Cambié de aspecto. Me recorto la barba y ya cambié con eso de aspecto. Pero no, la palabra metamorfote es más profunda. Describe un cambio más de interior. Y por eso, por ejemplo, la traducción Dios habla hoy en ese pasaje dice, allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Lo que veían las personas, la apariencia de Jesús. Dice traducción lenguaje actual, frente a ellos Jesús se transformó. Es un poquito más profundo que transfigurar. ¿Cómo es esa transfiguración? ¿Cómo es esa transformación o cambio? Y aquí sí, los evangelios son los que nos van dando ciertos detalles. Porque fíjense, Marcos no nos dice gran cosa, más que en un cambio de ropaje. Vean el verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Punto. Marcos, si nos quedamos con el Evangelio de Marcos, pues vemos que es básicamente un cambio de ropa y lo
lo representa muy, muy blanco, tan blanco que nadie lo podía tener así de blanco, ¿no? Como lo anuncian algunos jabones de ropa. El blanco más blanco es lo que está describiendo. Pero cuando vamos a los otros evangelios, ¿cómo ocurre este cambio, esta transfiguración? Ellos nos dan un poquito más de detalle. Dice Mateo 17:2. Si quieren yo lo leo para no perder el pasaje de Marcos. Mateo 17:2 dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si se fijan aquí ya le agregó Mateo, ya no nada más la ropa, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En eso coincide. Pero ahora lo que nos dice es: resplandeció su rostro como el sol. El otro pasaje paralelo, Lucas 9, verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro, y su vestido blanco y resplandeciente. Creo que eso ya nos da un panorama más general de a qué se refiere esta metamorfote, esta transfiguración de Jesús. No solamente cambió su ropa, que se volvió blanca, brillante, sino dicen los evangelios, también su rostro cambió de apariencia. Su rostro brillaba, resplandeció su rostro como el sol. Eso es la transfiguración de Jesús, hermanos. En eso consistió el cambio. Y tal vez los evangelistas podrían haber dejado aquí el pasaje. Ya, punto, se acabó. Jesús se transfiguró. Pero no, hermanos. Todavía hay un mensaje más importante que el pensar solo en Jesús con esta apariencia nueva. Vamos a otro evento que nos dicen ocurrió mientras Jesús está sufriendo esta transformación. Regresando a Marcos 9, versículo 4. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió? Que hablaban con Jesús. Aparecen dos personajes. O sea, el momento de la transfiguración no es solamente el cambio físico que ocurre en Jesucristo. Viene este otro evento. Datos importantes, hermanos. ¿Quiénes están? Elías y Moisés. De las grandes dudas, hermanos, que nos vamos a quedar, porque los escritores sagrados no nos lo dicen. ¿Y cómo supieron que eran Moisés? ¿Y cómo supieron que era Elías? Ambos personajes ya habían existido hace siglos atrás. Uno de ellos, Moisés, ignoraban incluso dónde estaba su cuerpo. Su tumba nunca se supo dónde estuvo. Elías, ni siquiera se sabe dónde quedó su cuerpo. Recordemos el pasaje que es llevado por Dios en un carruaje de fuego. Y no había fotografías para que la inteligencia artificial nos dijera, mira, por los rasgos, es Elías, este es Moisés. Este es de los misterios, hermanos, en el pasaje. Pero los tres evangelios que narran la transfiguración de Jesús afirman, eran Moisés y era Elías. ¿Cómo lo supieron? No lo sé. Que tampoco descartemos el que Jesús puede platicar con Pedro, con Juan, con Jacobo. ¿Qué creen que hizo durante 3 años con sus discípulos? Tal vez es el mismo Jesús el que les dijo, estaban conmigo Moisés y Elías. Tal vez, pero esas son suposiciones. Y no pasa nada, hermanos, si no llegamos a saber cómo supieron que era Elías y Moisés. Y otro punto importante, este verso número 4. Le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y la gran pregunta también es, ¿y de qué hablaron? ¿De qué podría hablar Moisés, Elías, dos personajes separados por muchos años? Hablar con Jesús. Y Marcos no nos dice de qué hablan. Solo nos dice, hablaron con Jesús, así dice el versículo, ¿no? Pero vean qué hermoso
Lucas, por eso soy fan del Evangelio de Lucas, porque nos complementa información. Lucas 9, versos 30-31, él sí nos da una pista. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Recuerden, Jesús había platicado 6 días antes de su partida. Jesús sabe a lo que se va a enfrentar. Ya les había declarado a sus discípulos: voy a sufrir, voy a ir con los escribas, con los fariseos, y me van a matar. Y entonces, ¿qué ocurre en el monte de la transfiguración? Platica de eso con Moisés, con Elías. Y aquí entonces nos va abriendo un poquito el panorama de lo que significa el evento de la transfiguración de Jesús. Si Jesús les acababa de decir que iba a sufrir y que iba a morir en Jerusalén, Pedro, en control de Satanás, lo había tratado de persuadir de que no vayas a Jerusalén. Ahora Jesús necesita un momento de intimidad en una montaña, solo con 3 personas de su máxima confianza, y tener contacto con 2 de los grandes líderes del pueblo de Israel. ¿Para qué, hermanos? Moisés representa la ley en donde se establece el por qué Jesús debía morir. Ese es el motivo de Jesús aquí en la tierra: venir a sacrificarse para cumplir la ley. Ese momento de intimidad allá en la punta de la montaña con sus discípulos más cercanos, hablando con Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, quienes anunciaron lo que le iba a ocurrir a Jesús. Un momento de apoyo, un momento en el que Jesús está siendo fortalecido por Dios para afrontar lo que va a venir en su ministerio. Pero además, hermanos, hay otra manifestación de la fortaleza que Dios le quiere dar a Jesús en ese monte, en la transfiguración. Vean el versículo 7, por favor, de Marcos 9. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la segunda vez, hermanos, que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, se manifiesta ante Jesús, ratificando la personalidad como miembro de la Trinidad. Ahora es en la punta de la montaña donde ha ocurrido la transformación de Jesús, donde Dios Padre desciende en esa nube. La nube siempre ha estado asociada a la presencia de Dios desde el Antiguo Testamento. Así que el Dios Padre aparece en esa nube que tanto significado tiene para un pueblo como el de Israel, y le declara a las personas que están ahí, a Moisés, a Elías, a los 3 discípulos: Jesús es el Hijo, con mayúscula, porque se está refiriendo a la Trinidad. Y no solamente lo describe como la segunda persona de la Trinidad, sino le dice: este es mi Hijo amado. ¿Qué habrá sentido Jesús, hermanos? ¿Qué habrán sentido los apóstoles? Moisés, Elías. Es un momento de mucha fortaleza para Jesús, un momento de afianzamiento de su ministerio del Señor Jesucristo. Es un momento de amor que da el Padre al Hijo y de respaldo. Este es mi Hijo amado. Y todavía les dice: a Él oíd. Él es el importante. Qué impresión, hermanos. Han sido testigos de la manifestación gloriosa de Dios y la manifestación gloriosa de Jesucristo.
A Él deben escuchar. Porque lo que le está diciendo Dios a ellos es: Jesús lleva la palabra de Dios. Jesús lleva el mensaje de salvación. Jesús lleva las buenas noticias del reino de Dios. Y está respaldado por mí. A Él hoy. Hay que mencionar, hermanos, que no estamos ante una situación que va a ser sencilla, lo que va a vivir Jesucristo. Pero necesitaba esos momentos de fortaleza, de apoyo. Vean Marcos 9, versos 8 y 9. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora la complicación la tienen los apóstoles, hermanos. Ya Moisés y Elías ya se fueron. Ya están en la gloria de Dios nuevamente. Pero ahora lo difícil es para los apóstoles. Hermanos, si fuimos siguiendo el contexto del evento, es asombroso. Es algo maravilloso. Son solamente ellos tres como testigos de una obra gloriosa de Jesucristo, una obra gloriosa de Dios Padre, y todavía les dice: guarden silencio. ¿Cómo voy a guardar silencio ante algo tan impresionante? ¿Cómo voy a guardar silencio ante algo que incluso les había traído mucha tranquilidad a ellos tres? ¿Cómo sabemos que estaban tranquilos? ¿Qué es más? Probablemente les pasó por la cabeza: no me quiero ir de aquí. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vieron a Elías y a Moisés, ¿qué les dijo Pedro, hermanos? Vamos a hacer unas enramadas, ¿no? Para quedarnos aquí. ¿Para qué nos vamos? Qué bonito evento. Vamos a ponerle un techito a Moisés, a Elías, a ellos, a ustedes tres. O sea, nosotros no necesitamos techito porque estamos muy rico aquí. Y todavía me dices: no le digas a nadie lo que viste allá arriba. Pero el camino, hermanos, del aprendizaje de los apóstoles todavía no llegaba a su fin. Les había anunciado Jesús muerte y resurrección. Les había mostrado una expresión de su gloria. Pero hay una realidad en los apóstoles: todavía no lograban asimilar el plan completo de nuestro Dios. Esos apóstoles se querían quedar allá arriba. Ya, aquí que termine todo. Pero Jesús tenía que morir. Tenía que sufrir. No, que no. Ya no le muevas, Dios. Aquí no estamos bien. No, hermanos. Todavía no habían logrado asimilar estos tres apóstoles el que todo tenía que llevarse a una cruz. Por eso les dice Jesús: todavía no están preparados para contarlo. ¿Cuándo va a ser el momento en el que les va a caer el 20 de todo lo que acaban de observar ahí en la transfiguración? ¿Cuándo es cuando les va a caer el 20 de aquella frase que voy a resucitar? Voy a morir y voy a resucitar hasta el día que resucita. Es por eso que les dio esa indicación. Todavía no lo cuenten sino hasta que las mujeres que van a ir al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús lleguen y les digan: Jesús ha resucitado. Todavía no lo cuentes hasta que tú, Pedro, y tú, Juan, que son atrabancados, se queden: ¿cómo es posible? Y se echen a correr y lleguen al sepulcro y se encuentren con una tumba vacía. Y así van a constatar que lo que Jesús les había dicho allá en el pasado, que lo que habían visto en ese monte de la transfiguración era solamente una muestra de la gloria de la resurrección de Jesucristo. Hasta que constaten que Jesús vence la muerte. Es entonces cuando pueden empezar a contar
lo que vivieron allá arriba en la montaña. Porque ahora sí ya entendieron. Esto nos dijo Jesús. Iba a sufrir, a morir, a resucitar. Y lo que vimos allá arriba es reflejo de la resurrección de Jesucristo. Solamente un ejemplo en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de los profetas. Todo ya tiene sentido para Pedro, para Juan, para Jacobo. Ahora sí, lo pueden explicar de manera correcta y completa. Y en esto, hermanos, creo que debemos darle muchas gracias a nuestro Dios. Porque efectivamente no guardaron ya silencio. No se lo dejaron ese evento tan maravilloso que no querían ni siquiera bajar, que querían quedarse allá arriba, porque resulta que esa información llegó a la época actual. Esa información de que Cristo murió y resucitó y está en la gloria de Dios, una gloria eterna, es la información que usted tiene, hermano, en el año 2023. Usted y yo tenemos la información de lo que ocurrió en aquella montaña. Mateo lo dice, Marcos lo dice, Lucas nos da testimonio de la manifestación de la gloria del Dios Padre y del Dios Hijo. Pero quisiera, por último, mencionar algunos otros detalles. Este pasaje ha sido conservado por los escritores santos. ¿Pero para qué, hermanos? Y lo hemos enfatizado desde el mes de la Biblia, para que creamos que Jesús es el Señor, el Salvador, es Dios con nosotros. ¿Por qué los 3 evangelistas pusieron este pasaje en su libro? Porque quieren que reconozcan ustedes y yo que el Señor es Jesús, es nuestro Salvador, es Dios con nosotros. Y así la iglesia actual podemos ir tomando enseñanza de cada uno de los pasajes y de este pasaje en particular. Quedémonos en nuestra mente que debemos dar gracias a Dios, hermanos, porque usted y yo, a diferencia de los apóstoles que vivieron ese momento, podríamos sentirnos con envidia, ¿no? Ay, qué bonito lo que vivió Pedro, Jacobo y Juan allá, y yo no lo viví. Hermano, siéntase usted orgulloso de que hoy sí tenemos el panorama completo de quién es Jesús. Los apóstoles fueron construyendo poco a poquito. ¿Quién será este? ¿Quién dice que soy? Ya eres el Cristo, pero te vas a morir, pero mejor no vayas, pero les fue dando poquito a poquito la información a sus apóstoles. Usted y yo tenemos la información completa de quién es Jesús. Y por eso entendemos perfectamente qué es esto de la transfiguración de Jesús. Juan, Pedro, Jacobo no habían comprendido totalmente lo que iba a ocurrir en Jerusalén, lo que iba a ocurrir en el sepulcro, lo que iba a ocurrir los días posteriores a la resurrección de Jesús. Pero hermano, usted y yo sí sabemos que Jesús venció la muerte. Y de hecho, ustedes y yo tenemos un panorama más grande, Si han podido seguir el estudio de Apocalipsis, sabemos en qué va a terminar la historia, ¿no? La historia de toda la humanidad y de todo el mundo. Jesús, hoy sabemos que va a manifestar su gloria, va a reinar eternamente. Y todo aquel que cree en Dios, en Jesucristo como su Salvador, que cree en la gloria que Dios tiene, vamos a reinar con Él. Vamos a estar en su reino. Así que demos gracias, hermanos, porque conocemos la gloria de Jesús. Una segunda detalle que quisiera dejar en nuestra mente. No tengamos miedo ante la gloria de Dios. Jesús eligió a 3 apóstoles para ser testigos de un evento maravilloso, extraordinario de parte de Dios Padre. Pero también sabemos que no fue sencillo de asimilarlo. Si ven el verso 6 y 7 de Marcos, no sabían lo que hablaba, pero estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es el Hijo, mi Hijo amado, a él oíd. Pero ¿cómo estaban, hermanos? Espantados.
Mateo describe también: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero vean qué bonito lo describe Mateo, hermanos. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Ver la gloria de Jesús, ver la gloria de Dios Padre, causó impresión, causó espanto, temor, porque no conocían todo el panorama de la historia de la salvación que nos da la Biblia. Pero usted y yo ya lo conocemos. Así que cuando pensemos en la gloria de Jesucristo, en el Todopoderoso, cuando pensemos en el Dios Altísimo, cuando pensemos en el Dios justo que va a aplicar su justicia, cuando pensemos en Jesús como juez, hermanos, no tengamos temor, levantémonos y no temamos, porque Jesús, como dice Mateo, lo tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Que no nos espante la gloria de Dios, hermanos. Y una última enseñanza. Jesús les dijo: guarden silencio. Entonces no hay que hablar de Jesús. No, hermanos. Jesús mismo les puso un límite. No digan de esto hasta que resucite. Y ellos fueron obedientes. Ellos fueron obedientes porque ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? Pues empezaron a manifestar a todo mundo la gloria de Jesús, a los demás hombres, a mujeres. Le expresaron la gloria de Jesús en la resurrección a niñas, a niños, a judíos, a gentiles, a romanos, a griegos, y no pararon de hacerlo hasta el último día de sus vidas. De hecho, hermanos, y con esto termino, es muy significativo lo que ocurre después de la transfiguración. Insisto, podrían haberse quedado allá arriba, en la montaña, disfrutando los apóstoles a Jesús, Moisés, Elías platicando. Qué bonito. ¿Qué hicieron después, hermanos? Versos 37, del 14 en adelante, el título que dice. Así es, hermanos. Bajan al mundo. Jesús baja al mundo y sigue su labor. Sigue sanando. Hermanos, ustedes y yo somos felices conociendo a Jesús. Creo que hoy nos podemos ir felices conociendo que Jesús es glorioso, es maravilloso, brilla su rostro, sus vestidos brillan. Conocemos a Jesús como un Jesús que cumple la ley, que cumple los profetas. Conocemos a un Jesús que da salvación. E incluso sabemos que irnos con Jesús, cuando ya moramos, es algo que anhela nuestro corazón. Pero Jesús, hermanos, y esos 3 apóstoles no se quedaron en la punta de la montaña, sino que bajaron al mundo a dar salud, a dar salvación, a atender a las personas. Aquí en las 4 paredes, hermanos, de Allende 139, estamos muy contentos. Disfrutamos a Jesús y disfrutamos cantarle a Jesús. Qué bonito se escucha. No nos quedemos aquí. Vamos al mundo. Allá la gente necesita saber de la gloria de Jesús. Salgamos de estas paredes y llevemos ayuda al mundo que lo necesita. Hagamos obra social, hermanos. Ayudemos al enfermo. Ayudemos al necesitado. Luchemos contra la desigualdad, que es muy grande en este país. Acerquémonos a los pecadores. No nada más desde aquí digamos, es que cómo es posible que hagan esto, aquello.
acerquémonos con ellos. Acerquémonos contra aquellos que luchan contra los vicios y mostremos al mundo que tenemos como nuestro Señor al Hijo amado de Dios, y a Él escuchamos.